Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo les va? Buen día. Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. Bien, a ver, vamos a iniciar entonces con nuestra clase de hoy. Un poquito recordando inicialmente lo que habíamos estado viendo la anterior clase. En realidad, la anterior clase hemos hecho una clase un poco más de coordinación. Luego nos hemos introducido de manera directa ya en el contenido del capítulo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a continuar un poco hablando al respecto. Recuerden que el día de hoy, de acuerdo a nuestro programa, deberíamos eh, terminar de ver este primer método de diseño rígido. Eh, por favor, me confirman si pueden ver ya la presentación. Sí, sí. Muchas gracias, joven. Excelente. Bien, entonces habíamos hecho una introducción al tema de las fundaciones. Inicialmente, hablando de algunas condiciones o algunos criterios específicos que nos llevaban a tomar la decisión de optar por la construcción o el diseño de una losa de fundación. ¿Verdad? Habíamos mencionado y habíamos enlistado algunos puntos, 4 específicamente, entre los más principales. Posterior a aquello, pues habíamos hecho alguna definición un poco teórica y técnica a la vez de lo que significa las losas de fundación. Por un lado, basándonos en nuestro texto base y complementando de alguna manera con otro punto de vista también que se puede encontrar en la literatura, ¿no? Entonces, con esto habíamos hecho la definición de las losas. Posterior a aquello, pues habíamos hablado de los tipos de losas de fundaciones, ¿verdad? Entre esos habíamos mencionado 5 tipos de losas principales, indicando que las más comunes pues son las 3 primeras que aparecen en la parte superior. Entre las más comunes y más utilizadas, seguramente la primera, y estas dos en función ya a las distintas solicitaciones que vamos a nosotros requerir absorber, ¿verdad? Entonces esto ya es un poco más condicionado o para estructuras mucho más complejas todavía o más que transmiten mayores cargas. Las otras habíamos indicado que son un poco menos usadas en realidad. Ya entonces, también el texto base pues hace referencia principalmente a estos 3 primeros de acá arriba. Seguidamente a eso, pues nos habíamos introducido un poquito a ver y hablar en realidad ya del método de diseño rígido de una losa de fundación. Habíamos hecho una primera aproximación o una primera introducción en realidad para tratar de entender en realidad qué es lo que pasa en una losa de fundación inicialmente. En ese sentido, habíamos indicado que las cargas de la estructura van a ser transmitidas a través de las columnas y las columnas, pues todas las columnas en realidad quedan apoyadas en nuestra losa de fundación, que pueden ser simétricas, no simétricas, etcétera. Eso ya va a depender de cada caso. Eh, por otro lado, habíamos dicho para trabajar de mejor manera, pues un poco más simplificada, vamos a hacer simplemente una representación de esas columnas por estos esquemas que la hemos colocado sobre la losa de fundación. Ya entonces, entendiendo que las cargas van a ser transmitidas a través de estos. Y decíamos en este momento nosotros pues que las cargas que van a transmitir las distintas columnas eh, es muy poco probable que sean iguales o uniformes, muy poco probable. Por lo general
son diferentes. Una cierta carga puede estar transmitiéndose por esta columna, un cierto nivel, y otra seguramente por esto, muy distinto. Entonces, esa variabilidad del nivel de cargas transmitidas a través de las columnas, pues nos va a proporcionar que, por ejemplo, la resultante del total de todas las cargas, pues actúe no siempre en el centro de gravedad de la losa de fundación, sino en una distancia diferente, ¿ya? Y a esa distancia diferente, pues la habíamos condicionado a partir de un núcleo central, ¿verdad? Entonces, que uno de los primeros trabajos que debemos realizar es de conseguir que la resultante de todas estas cargas pues actúe dentro de este núcleo central. Esa es la primera condición a la cual debemos llegar, ¿verdad? Y este núcleo central queda definido por estas dimensiones. En esta dirección L, pues por L sextos, en ambas direcciones a partir del centro de gravedad, y lo mismo a una dirección de B sextos en la otra dirección, en la dirección B. Entonces, de esa manera queda definido el núcleo central. Ese es mi punto de control. A esto nosotros la denominamos pues excentricidades probablemente máximas, ¿no? A este punto de acá la vamos a definir como una excentricidad máxima que podemos permitir, y en ambas direcciones, puede ser en este sentido o en este otro sentido. Y lo mismo la la excentricidad en esta otra dirección, ¿verdad? Entonces son las excentricidades límites que nosotros podemos permitir. De tal manera de que la resultante, como les decía, pues debe de caer dentro del núcleo central. ¿Qué pasa si esto no cae dentro del núcleo central? Pues sabemos que eso nos va a generar un problema, y ese problema está asociado a un problema de volteo, que cuando las excentricidades superan el límite del núcleo central, pues tienden a voltearse en esa dirección, ¿ya? Para evitar aquello, seguramente ya de manera estructural se va a utilizar algunas otras soluciones. Por ejemplo, tal vez el uso de algunos muros de carga adicionales en otras direcciones que me generen pues que la resultante se vaya moviendo, por un lado. Eso en el caso de que tuviera una fundación bien definida por L y B y no pueda tener la oportunidad de poder jugar con las dimensiones. O en el otro caso, si no quiero incorporar algunos elementos estructurales adicionales, pues entonces puedo jugar con las dimensiones de la fundación de tal manera de conseguir que la resultante entre en el núcleo central. Bien, entonces creo que hasta acá habíamos visto la anterior clase, ¿verdad? El día miércoles habíamos llegado hasta ese punto y ahora habíamos dicho, pues muy bien, a partir de esto empecemos a ver cuál es en realidad el procedimiento para realizar el diseño estructural de estas losas de fundación siguiendo el método tradicional rígido. Ya entonces, ahora el día de hoy vamos a ver este procedimiento, cuáles son las verificaciones que debemos controlar y cuáles son las ecuaciones que debemos también apuntar, ¿verdad? Entonces, empecemos, a no ser que tengan previo antes alguna consulta. ¿Mm? ¿Tuvieran alguna consulta antes de iniciar? Ingeniero, buenos días, tengo una consulta. En caso de que no sean nuestras medidas exactamente rectangulares como muestra la figura, ¿cómo sería nuestro núcleo? Porque no siempre son cuadradas o rectangulares. Claro, el núcleo central siempre va a quedar definida por esta, ¿no? Supongamos, no sé, se me ocurre ponerle, por ejemplo, una base de 8 metros, por ejemplo, en esta dirección,
y pongamos una longitud, en este caso, no sé, de 15 metros. Supongamos, estamos dándonos tal vez unas medidas solo para ilustrar la idea. El núcleo central siempre va a quedar definido con estas ecuaciones que aquí o estas relaciones que hemos apuntado. Por ejemplo, entonces, si L es 15, entonces 15 metros o 15 dividido entre 6, ¿cómo quedaría aquello? 15 dividido entre 6, pues eso es igual a 2.5, o sea que me está dando la opción de que yo tenga una excentricidad máxima de 2.5 metros máximo. Vean que es grande, ¿verdad? Ya es 2.5 metros en esta dirección y otros 2.5 metros por acá, generando ya una distancia de 5 metros en total. Si a este otro lado, pues yo tengo 8 metros en esta otra dirección, pues nuevamente debo hacer 8 dividido entre 6 y eso me da una relación de 4 tercios que sería aproximadamente, seguro, en esta otra dirección, algo de 1.3 aproximado, ¿verdad? 4 tercios, 1.33 en esta dirección, a este lado, y otros 1.33 a este otro lado, haciendo un total de 2.6 aproximadamente. Entonces, el núcleo central siempre va a estar relacionado y definido en función a las dimensiones de la losa. ¿Ya? Entonces, no interesa si sea simétrico o no sea simétrico, obviamente la forma del núcleo central va a ir variando. Cada vez se va a volver seguro un poco más a un rombo y no hacia un cuadrado, como si, en el caso de una fundación simétrica. ¿Ya? Entonces, estos van a ser nuestros límites máximos. Lo que nosotros vamos a controlar es que estas excentricidades sean menores a estos límites, ¿ya? Entonces sean menores a la relación LB o B sextos, perdón, L sextos o B sextos, en ambas direcciones, simplemente. O sea, vamos a trabajar de la misma manera, no interesa si es simétrico o no es simétrico. Ya no sé si te aclaro con aquello la consulta. Sí, está bien, gracias. Excelente. Bien, entonces ahora pues pasemos a ver este procedimiento como habíamos indicado inicialmente. Entonces, dice, lo primero que debemos verificar es el dimensionamiento en planta, lo cual está relacionado con verificar justamente estas dimensiones. Ya, el dimensionamiento en planta pues va a estar dirigido a definir la base de la fundación o la longitud de la fundación. Entonces verificamos primeramente este detalle. Entonces, para verificar esas dimensiones, pues primeramente se recomienda pues determinar, por ejemplo, la ubicación de la resultante, o sea, dónde se ubica. ¿Ya? Entonces, si se ubica dentro de mi núcleo central o se ubica fuera del núcleo central, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es el primer paso que debemos realizar. Voy a borrar un poco esto para que no quede tan rayado por ahí. Entonces, primera tarea, ubicar si se ubica dentro o está fuera del núcleo central, por ejemplo. Podría estar acá. Entonces, primera cosa que hacemos. Para verificar eso, si está fuera o está dentro del núcleo central, entonces debemos determinar la magnitud de esta resultante inicialmente, ¿verdad? Sabemos que aquí hay un cierto nivel de cargas, aquí hay otro, etcétera, etcétera. Entonces debemos determinar la magnitud total de esta resultante. ¿Cómo la determinamos esa magnitud? Pues simplemente como la sumatoria del total de cargas transmitidas a la losa. Por tanto, va a ser R, esta resultante va a ser igual a la sumatoria de todas estas cargas transmitidas por las columnas. Pero en una condición de servicio. Cuando hablamos de una condición de servicio, pues debemos aclarar que estamos considerando solamente la carga muerta y la carga
viva. A esta condición se la denomina condición de servicio. Ya no es una condición última de diseño, es una condición de servicio. ¿Ya? Entonces, significa eso que seguro que acá, en cada una de las columnas, yo voy a tener su propia carga muerta. Adicionalmente a la carga muerta se va a estar transmitiendo pues la carga viva L. ¿Ya? Entonces, debo sumar estas cargas en cada una de las columnas y luego hacer la sumatoria del total de todas las columnas. Este es un trabajo bastante simple en esta primera parte, ¿verdad? Una vez encontrada ahora la resultante R, pues debemos encontrar, dice, las coordenadas del centro de gravedad. Aquí. Primero, debo ubicar. Por ejemplo, si tengo estas medidas, por ejemplo, no me he dado como ejemplo. Entonces, puedo encontrar el centro de gravedad de esa losa de fundación. ¿Cómo voy a encontrar? Pues seguramente voy a encontrar como la relación entre L sobre L medios, inicialmente, ¿verdad? Puedo trabajar como L medios para la coordenada X o en la dirección X de acá. Entonces, este es L, la mitad de L me va a dar justamente el centro de gravedad, y si quiero determinar en la dirección Y, pues voy a dividir de medios según este esquema para encontrar las coordenadas del centro de gravedad. Si yo adopto estos valores, B medios, ¿cuánto me va a dar? Pues me va a dar un valor igual a 4. L medios, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar igual a 7.5. ¿no? Simplemente para tener una idea de lo que estamos diciendo. Entonces, esas serían las coordenadas del centro de gravedad de la losa de fundación. Primera cosa. A partir de esta referencia, pues ahora vamos a determinar dónde se ubica o la ubicación de la resultante. Para encontrar esa ubicación de la resultante, pues necesitamos realizar un equilibrio de momentos, en este caso relacionados primero con la resultante misma y el brazo donde esté actuando, ya, o la posición donde está actuando esta resultante en la dirección X, que debe ser igualado, por ejemplo, a la sumatoria de momentos de todas las cargas transmitidas por las columnas, multiplicado por sus respectivos brazos, que estos sí son conocidos. ¿Verdad? Un dato que nosotros conocemos, por ejemplo, siempre van a ser estas dimensiones entre eje a eje entre las columnas, ¿verdad? Y lo mismo en la otra dirección. Entonces son datos que nosotros conocemos. De aquí seguramente yo voy a poder despejar esta posición de la resultante XR. Bueno, entonces aquí puedo poner esa resultante XR, que va a ser igual a toda esta sumatoria, ¿verdad? Ups, esta sí se me pasó. Va a ser igual, a la sumatoria de todos los momentos que se generen con todas las cargas, dividido entre la resultante total. En realidad, esta va a ser la ecuación que voy a utilizar para ubicar la posición de la resultante. Esto lo hago en la dirección X, ¿ya? Y lo hago también en la dirección Y, con la misma idea. Una de las, tal vez, estrategias también para ayudar a determinar esto consiste en que nosotros nos ubiquemos justo en el centro de gravedad y veamos cuáles van a ser los momentos que se generan en esa dirección y cuáles los momentos en esta dirección, donde obviamente aquí el signo del brazo pues va a cambiar. Podríamos, si nos paramos acá, pues hacia este lado será el negativo y hacia este otro lado será el positivo. Eso a veces ayuda a simplificar los cálculos, porque si nos paramos acá, el brazo para todas estas tres cargas se haría cero, sería nulo, por tanto ya no consideraríamos estos
cálculos para estos tres casos y simplemente estaríamos calculando para estos de acá con negativos y estos otros tres con positivos. Eso ayuda a veces. Ahora, pero si uno dice no estoy tan acostumbrado a aquello, pues uno puede pararse simplemente en la esquina y tomar todos los brazos hacia esa dirección y hacer la sumatoria. Es indistinto, ya simplemente tal vez sugiero, digamos, trabajar de esta manera nada más. Una vez que hemos determinado estos valores de las coordenadas de la posición de la resultante, pues ahora podemos encontrar seguramente ya la excentricidad que se genera en ambas direcciones, si es que la hubiera. A veces hay, a veces no, dependiendo también de la disposición de las cargas, ¿no? ¿Cómo determinamos esas excentricidades? Pues dice, la excentricidad va a ser medida, puede ser medida en valor absoluto, como la diferencia de la posición X de la resultante, ya, esa posición de la resultante en la dirección X, menos las coordenadas del centro de gravedad en esa misma dirección. Lo mismo hago para la otra dirección Y, ¿verdad? Puedo hacer igual bajo la misma idea y de esa manera encuentro los valores de la excentricidad definidas para ese nivel de cargas actuantes. Ahora bien, hasta este momento solo hemos hecho un par de cálculos. Ahora viene el momento donde debemos nosotros verificar si cumple o no cumple con la condición del núcleo central. Y ese es el siguiente paso. Verificamos que la resultante se encuentre dentro del núcleo central. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues este es nuestro límite. Entonces debemos comparar o al menos debemos verificar simplemente que, por ejemplo, la excentricidad en la dirección X, la calculada anteriormente, pues sea menor o igual, inclusive menor o igual a L sextos. L sextos ya lo hemos visto. Análogamente se puede trabajar en la otra dirección. Entonces la excentricidad en la dirección Y va a ser menor o igual a B sextos, que es el otro límite que debo controlar. Entonces aquí hago la comparación. Hasta acá lo hemos calculado, ahora lo comparamos con los límites. Y una vez comparada con los límites, pues ahora saco las conclusiones. Dice, si se cumple la expresión antes indicada, significa que la losa no tendrá ningún riesgo al volteo. Entonces, va a estar garantizado de esta manera, pues la estabilidad de la losa en ambas direcciones, en la dirección X y en la dirección Y. ¿Ya? Si se cumple aquello. Ahora viene lo contrario. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Si eso no se cumple, pues dice, significa que la losa tiende a sufrir volteo, por tanto significaría, por ejemplo, que la resultante se encontraría seguramente fuera del núcleo central, por ejemplo ahí, ¿no? Entonces si está fuera, entonces esta, como que la excentricidad ya es mucho más grande a lo permitido, entonces va a tender a que esta losa pues tienda a voltearse en esa dirección. Por ejemplo, si estuviera la resultante en este punto. Entonces, eso es un riesgo estructural que no debemos permitir. Por tanto, dice, en ese caso, se debe cambiar las dimensiones de B y L de la losa. Entonces, aquí reajustamos y decimos, no, yo había trabajado con 15, por ejemplo, en este caso, y he visto que, bueno, se me genera una excentricidad tremenda, voy a tener que entonces modificar. Entonces puedo hacer que crezca, si la excentricidad es en esta dirección, entonces debo hacer que crezca, por ejemplo, esta dimensión y tal vez pase a un valor de 16 y vuelvo a verificar todo el proceso hasta que cumple. Si no cumple con 16, vuelvo a realizar aquello hasta, por ejemplo, llegar a un valor de 18 y si ahí cumple, pues entonces estaríamos tranquilos. Esto es simplemente datos hipotéticos, ¿no? Estoy
ilustrando para que se entienda nada más la idea. Ahora, si tuviéramos excentricidades que están también involucrando a que B debe ser modificado, o sea que hay una excentricidad en la dirección Y en este caso, que también se sale del núcleo central, entonces también debería modificar esta otra dimensión, ya hasta que se cumpla y que consigamos al menos de que la resultante entre dentro del núcleo central. Lo ideal sería que logremos pues de que caiga exactamente en el centro de gravedad, pero eso a veces es muy complicado y también poco práctico de realizar. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que hacemos. Pero el problema radica a veces, y esto les hablo de tal vez de casos reales, de cuando nosotros tenemos límites para emplazar nuestras losas. Si tenemos límites de propiedades, por ejemplo, solo tenemos este espacio nada más, ¿ya? Ya, supongamos este caso crítico, que estamos limitados por los cuatro, en los cuatro lados. No podríamos aumentar L, sino L debe quedar definido por 15 y 8, inicialmente colocado. Entonces, no tenemos, digamos, esa posibilidad de mover, por ejemplo, L y B por los límites de propiedad que aparecen a los lados. Un caso bastante, tal vez, hipotético, ¿verdad? Pero puede pasar, digamos. ¿Qué hacemos? Aquí, obviamente, solo había indicado, solo indica de cambiar la longitud de la losa de fundación. ¿Qué hacemos en este caso? Pues resulta que aquí vamos a necesitar incorporar mayor carga, por ejemplo, a ciertos lugares. Supongan que, por ejemplo, acá tengo esta configuración de mi resultante que ha caído a este lado. O sea que tiende a voltear o se está intentando voltear a ese lado. No puedo incrementar L por las restricciones que tengo. ¿Qué debemos hacer? Pues aquí vienen otras soluciones que debo incorporar. Debo hacer de que, por ejemplo, a este lado, obviamente del centro de gravedad hacia este otro lado, debo incorporar más carga, por así decirlo. Debo colocar más carga en este lado de cimentación, de tal manera que incrementando esa carga, pues esto se acerque más a ingresar dentro del núcleo central. Y una de las tal vez estrategias que se tiene es incorporar, por ejemplo, unos muros de corte en algunos lugares, ¿verdad? Entonces incorporamos muros de corte y estos muros de corte obviamente van a estar transmitiendo una carga adicional a este lado, de tal manera que cuando hagamos nuevamente la sumatoria de todo esto, pues ahora esto aparezca un poco más a este lado. Entonces, hay estrategias, hay métodos que podemos utilizar. Si tengo límites en todos lados y me sale aquí, no puedo decir lo dejo acá porque no sé qué hacer. Entonces debemos equilibrar siempre esto de tal manera que lleguemos a que la resultante actúe dentro del núcleo central. ¿Ya? Obviamente esto ya es otro tema que se toca seguro en otra asignatura, pero es simplemente para conocimiento, pues la indicamos acá. ¿Ya? Entonces, bien, con esto pues estamos ya verificando parte del dimensionamiento en planta, pero todavía no acaba acá. Continuamos. Hay otro análisis que debe ser verificado. Hemos visto el tema del volteo, ya a través de las dimensiones, pero ahora debemos ver el tema del análisis de presiones. Cuando esta losa se apoya en el terreno, pues el terreno va a reaccionar obviamente de una manera. Voy a tomar esta base simplemente, ¿ya? Y lo que nosotros idealmente pensamos, idealizamos, es de que el suelo va a reaccionar de manera uniforme. Eso es lo que nosotros asumimos además en el diseño, ¿ya? Reacciona de esa manera.
está equilibrando con la carga que está transmitiendo esta estructura. Muy bien, asumimos que esta carga, la vamos a poner así, carga del terreno, la reacción del terreno, carga Q, pues trabaja de manera uniforme. Simplemente, ya nosotros en el diseño vamos a considerar esta hipótesis, ya así vamos a trabajar. Pero para conocimiento general debemos entender nosotros, por ejemplo, que en realidad, creo que con la mano todavía un poco fría y no estoy pudiendo hacer. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en la realidad? La distribución o la reacción de la carga del suelo no va a ser uniforme. Casi nunca es uniforme. Nosotros hipotéticamente asumimos esto, pero en la práctica real no ocurre aquello. Más bien depende del tipo de material. Por ejemplo, si esta fundación estuviera apoyado en una arena, ya si estuviera apoyada en una arena, pues la reacción sería de la siguiente manera. Voy a cambiar de color. En las esquinas, pues tendría una reacción pequeña en ambos, y cerca del centro, pues se daría unas reacciones máximas. Esa es la distribución de esfuerzos reales que ocurre debajo de la fundación. Si estuviéramos apoyando esta losa en un suelo arenoso. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si nosotros estuviéramos trabajando en un suelo arcilloso, un suelo fino? Si estuviéramos trabajando en un suelo fino, pues la reacción seguro que va a ser de manera diferente. Esa reacción va a ser ahora, pues se va a invertir este detalle. En las esquinas se van a producir reacciones mucho mayores que en relación al centro de la losa, por ejemplo acá, de tal manera que esto me va a generar una distribución de presiones, algo así. Eso es lo que pasa principalmente bajo la estructura. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Pero nosotros asumimos esto. Nos facilitamos el trabajo, nos facilitamos la vida y adoptamos directamente ese tipo de reacciones. Sin embargo, justo por eso se hace este análisis, debido a las reacciones, cómo se van a dar en los distintos materiales, estas presiones pueden generar deformaciones diferenciales o asentamientos diferenciales, como mejor se conozca. ¿Verdad? Si es una arena, probablemente las mayores deformaciones se presenten en el centro de fundación y las menores en las esquinas. Y si es una arcilla, viceversa. O sea, va a tender a tener esa variabilidad en realidad de las deformaciones. Si nosotros no controlamos adecuadamente esas deformaciones, pues corremos el riesgo de que nuestras estructuras empiecen a fallar, generando grietas en toda la estructura. ¿Verdad? Entonces es algo que se debe evitar, y justamente este paso o este procedimiento está relacionado con esa verificación de analizar las presiones. Entonces, muy bien, hecha esta aclaración, pues nuevamente vamos a volver a nuestro caso ideal, caso hipotético, y en base a eso vamos a hacer los análisis. Y vamos a ver cómo inclusive los métodos incorporan en realidad más adelante estos efectos, ya a partir de algunos factores de corrección. Bien, entonces venimos por acá y decimos, para realizar el análisis de presiones se debe determinar la presión del suelo en diferentes puntos de la losa. Lo ideal sería conocer en la totalidad por debajo de la losa, ¿verdad? Pero en la práctica eso llega a ser muy complicado. Por ejemplo, ¿qué es lo más práctico? Pues agarrar esta dirección
ya agarrar esta dirección y verificar las presiones, sobre todo en los puntos donde actúan la transmisión de cargas. También en la otra dirección debemos realizar la misma verificación y por lo general se asume también estos dos tramos. Bueno, aquí me salió un poco chueco, pero espero que sí entendamos aquello. Entonces yo debo hacer como un corte en esta dirección y ver esta variabilidad. Si están uniforme o no están uniforme. Debo hacer como un corte en esta otra dirección y lo mismo debo determinar las presiones que me va a generar o cómo va a reaccionar más bien el terreno. La ecuación ya en su forma simplificada pues aparece de la siguiente manera. Vean, dice la reacción de la carga Q del terreno va a ser igual o va a estar en función más bien, no voy a describir estas ecuaciones, sino que vamos a ver que está en función a la resultante R que hemos calculado previamente, las dimensiones de la fundación definidas, ahí está, B y L, también está en función, en este caso, a la excentricidad en la dirección Y y la dirección X, ¿verdad? Y aquí aparece, por ejemplo, unas dimensiones o unos valores de X e Y respectivamente. ¿Qué son estos valores? Pues básicamente son las posiciones donde queremos calcular este valor. Por ejemplo, si yo estoy parado acá y estoy tomando esta referencia, entonces digo estoy calculando en la dirección X, ¿verdad? Estoy en la dirección X y ahora si yo quiero determinar, por ejemplo, en este punto cuál es la reacción del suelo, pues entonces esta distancia de acá va a ser igual a ese valor X. Esta verificación también se recomienda siempre realizarlo a partir del centro de gravedad. Es por eso que aquí nos aparecen, por ejemplo, el más menos, que si estoy parado acá, pues esta debería de tomar un valor negativo, ¿verdad? Si ahora yo estoy parado, por ejemplo, acá, pues entonces ese brazo debería tomar un valor positivo, y entonces esto sería positivo y no negativo, por ejemplo. Entonces a eso hace referencia. Si voy a la otra dirección, pues lo propio, ¿no? X es negativo, probablemente esté en esta dirección. Ah, perdón, no es positivo esto. Más bien, ese brazo correspondería a ser negativo y hacia el otro lado, pues, no, estoy mal, ¿no? Perdón, mil disculpas. Estoy confundiendo los ejes de referencia. Este debería de ser X porque está en la dirección X y Y en el otro lado. Entonces esto es X negativo, este sí es ahora X positivo, Y es esta mi referencia, entonces aquí Y sería positivo y aquí sería Y negativo. Entonces, eso lo definen básicamente este signo más menos, pues la va a definir la posición, donde quiero calcular básicamente la reacción de ese suelo. Las excentricidades han sido calculadas en un paso anterior, por tanto son datos conocidos, las bases también y la resultante también. Entonces tenemos todos los datos para poder encontrar la reacción del terreno, en este caso. Bien, es una ecuación bastante simple que la podemos utilizar y ahora llega el momento de comparar nuevamente estos valores obtenidos con la capacidad admisible del terreno. Ese es el dato que necesitamos conocer nosotros, ¿verdad? Es la capacidad admisible del terreno. Es un dato que nos proporciona el estudio geotécnico de cada caso. Entonces es un dato que nosotros conocemos y debemos compararla, estos valores encontrados con ese valor. De tal manera de que verifiquemos de que se cumpla esta condición, que las cargas o las reacciones que se están generando por debajo de la fundación sean menores a la capacidad admisible indicada
por el estudio geotécnico. Entonces, esa es una relación que debe de cumplir. Si se cumple esto, dice, entonces, pues cumplimos con la condición de deformación, o sea, no vamos a tener hundimientos diferenciales como lo que he indicado al inicio. Vamos a estar dentro del rango de la seguridad. Vamos a garantizar de que estos no tengan mucha variabilidad, no sean muy variables y que se asemejen básicamente a este comportamiento. Entonces, garantizando aquello, pues no vamos a tener problemas de deformación. ¿Qué pasa si no cumplimos con aquello? Nuevamente, si no cumplimos con esa condición de hundimiento, entonces no cumple con la condición de deformación. Y se debe modificar, aquí nuevamente tenemos la opción de modificar las dimensiones B y la dimensión E. Entonces, hasta que se cumpla esta condición. Entonces, en ese momento vamos a poder nosotros decir, pues ahora sí no va a cumplir no va a tener riesgo ni a volteo ni a hundimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si otra vez nos ponemos a pensar de que estamos en esa situación hipotética de que no podemos cambiar las dimensiones? ¿Qué va a ocurrir para la verificación de esto? Ahí jugamos con este factor que seguramente, o este valor más bien, que todos recuerdan. El nivel de fundación, o el nivel de desplante. Entonces aquí decimos, muy bien, yo quería fundar a 1.5 metros. Lamentablemente no me ha cumplido esto, no cumple. Porque a 1.5 metros se tiene una capacidad admisible X y no se ha cumplido. Entonces debo bajar en profundidad y estoy seguro que, por ejemplo, a 3 metros de profundidad, no sé, a 2.5, no exageraré mucho, a 2.5 metros, seguro que la capacidad del terreno también ha mejorado. Entonces voy verificando aquello hasta definir un nivel de fundación adecuado que me garantice en realidad esta condición. Eso en el caso hipotético de que no tenga la opción de mover las dimensiones de la losa de fundación. O sea, siempre va a haber una alternativa. O sea, no podemos decir, si no tengo esa opción, pues bueno, se acabó el problema, debo cambiar a otra cosa, no sé, le meteré pilotes de una vez, ¿no? O sea, no pasa por ahí la idea. Entonces hay que ver, hay que analizar siempre las distintas o diferentes alternativas que tenemos a la mano. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos perdón, ya conseguido esto, pues estamos tranquilos, vamos a decir, no vamos a tener ningún problema de ese tipo. Y con eso concluye la primera evaluación del dimensionamiento en planta. ¿Alguna consulta hasta ahí? Bueno, hemos visto las ecuaciones son simples, ¿verdad? Espero que... Y son fáciles de manejar, en realidad. Ya en una aplicación práctica lo vamos a ver de manera mucho más clara y seguramente más entendible. Por otro lado, ahora, una vez verificado o realizado el dimensionamiento en planta, debemos ver un poquito de trabajar y de definir cuál va a ser la altura de la losa adecuada, la altura H. Ya, entonces, esto también es importante. Esto tiene que ver mucho con la economía y con la seguridad de la misma estructura. Entonces, no tiene sentido que nosotros adoptemos, por ejemplo, una altura de, no sé, 1 metro y me aseguro que va a cumplir a todo, ¿no? Entonces estamos hablando de hacer un diseño en la cual debemos realizar varias verificaciones de seguridad y sobre todo también combinarlas con la parte económica. ¿Ya? Entonces, bien, entonces vamos a hablar ahora de esta parte. Un poquito esto
ahora se relaciona más con algunas condiciones de que la normativa ahora nos va a ir guiando. Ahora sí, en esta parte nos debemos agarrar de la mano de la normativa de diseño. En este caso he visto que su documento base está elaborado en base a la ACI, ¿verdad? Estamos en base a la norma ACI 318, en su capítulo S, en la versión del año 2014. ¿No? Entonces, vamos a nosotros entonces revisar seguramente un poquito de esto. Debemos estar familiarizados con este código de diseño. Aquí ya introducimos el código de diseño para las distintas verificaciones. Primera cosa que debemos hacer, dice, debemos adoptar un canto útil para la losa. Entendemos que el canto pues es simplemente una parte de la altura total, ¿verdad? Que no considera, por ejemplo, los recubrimientos y todo aquello. Por tanto, por lo general la altura total va a ser igual al canto de la losa más el recubrimiento que se adopte para la losa, principalmente, ¿verdad? Pero en este caso dice, para las losas, primero debo adoptar criteriosamente, también en base a tal vez a la experiencia misma de uno, pues puedo adoptar un valor razonable de partida, o como un punto de partida, ¿ya? Obviamente esto va a ser verificado, esto va a ser calculado más adelante, pero debemos tener un punto de partida. Y eso consiste en adoptar un valor del canto útil, ¿ya? Ahora, una vez que hemos adoptado ese valor, pues realizamos la verificación de corte por funcionamiento. Y aquí es donde ingresa, pues, la normativa de referencia. Para aquello, dice, determinamos la carga última total primeramente. Hasta hace un momento, para el dimensionamiento en planta, nosotros hemos trabajado en una condición de servicio, ¿verdad? Un estado límite de servicio. Sin embargo, para la verificación en elevación debemos pasar al estado último. ¿Ya? Entonces, el estado último significa que ahora yo debo mayorar las cargas que se están transmitiendo a través de las columnas. Recuerden que yo les decía, aquí hay una carga muerta que se está transmitiendo y aquí tengo una carga viva que también se está transmitiendo. ¿No es cierto? Ahora dice, para determinar una carga última ya no va a ser peso y seguramente deberíamos colocar adecuadamente la carga última, sub I, que debería de ser lo correcto para cada uno de los, en este caso de las columnas, pues puede ser encontrado con estas dos combinaciones de carga, ¿ya? Que también están enmarcadas dentro del código ACI. La primera nos dice, debo hacer un incremento entre el 20% a la carga muerta, por eso multiplico 1.2 por la carga muerta, y el 60% de incremento a la carga viva. Eso me dice la normativa. Entonces, por eso multiplico por 1.6 a la carga viva. Sin embargo, también me dice en contrapartida a esto, puedo determinar esta carga última incrementando solamente el 40% de la carga muerta, nada más. ¿Cuál de los dos valores voy a adoptar en realidad como carga última para realizar la verificación a corte? Pues el mayor de estos. Entonces debo utilizar el máximo valor obtenido con estas dos combinaciones. El mayor. Ya debo, o sea, necesariamente debo realizar los dos cálculos para cada una de las columnas, ya para cada uno de estos, y de estos dos valores obtenidos adoptamos el mayor. Y con este valor de carga última que ya voy a adoptar, pues entonces voy a realizar las verificaciones. ¿En base a qué? Una condición que debo tomar en cuenta, o una consideración más bien, es de que
este corte por punzonamiento, pues se va a dar en una determinada área específica. Por ejemplo, aquí simplemente para ilustrar, esto lo vamos a ver después, seguramente la aplicación de esta carga P, pues va a influenciar a toda una zona específica. Ya esta zona que la denominamos la sección crítica a punzonamiento. Esta es esa sección crítica que va a estar sometida a punzonamiento. Entonces, dice, esta sección por lo general, dice, bueno, se va a encontrar a una distancia medida, por ejemplo, desde el borde de la columna hasta una distancia de medios. Hasta una distancia de medios, y lo mismo en esta otra dirección de medios. Por eso es importante definir al inicio este canto útil. Es algo que estamos suponiendo inicialmente, pero para tener ya al menos una idea en dónde va a actuar, en dónde actuaría, dónde influenciaría esa carga. Entonces este es un dato inicial. Ya, entonces, muy bien. Como conocemos este valor, pues entonces puede ser determinado fácilmente esa medida. Un dato importante que aquí requerimos es justamente el perímetro crítico de sub 0. En este caso, ese perímetro crítico estaría definido por toda esta longitud, para este caso. Si estuviéramos hablando de una columna central, seguramente ese perímetro crítico sería pues definido por todas las partes, ¿verdad? Entonces esa es la idea del perímetro crítico que debemos determinar, ¿ya? Y obviamente esto se encuentra en función al canto útil que hemos indicado. Simplemente a modo ilustrativo, pues esta imagen ha sido extraída de la adscripción, donde nos detalla muy gráficamente cómo calcular, por ejemplo, ese perímetro crítico para columnas laterales, columnas de esquina y columnas centrales, incluyendo algunos casos especiales. Ya entonces, esto nos da una idea general. Aquí está ese perímetro crítico, aquí se define el perímetro crítico de esa manera, aquí de esta otra manera. Ya entonces, aquí tenemos un poquito el detalle de aquello, ¿verdad? Aquí para un caso, por ejemplo, de columna de esquina, pues el perímetro crítico va a llegar a determinarse con esta ecuación, A más B más D, entendiendo que A corresponde a las dimensiones de la columna, A y B más bien, corresponden a las dimensiones de la columna, y en base a eso definimos pues el perímetro crítico. De la misma manera para las columnas laterales, vean, en función a las dimensiones de la columna puede ser definido ese valor del perímetro crítico, ya que se los voy a dejar para que ustedes pues lo vean con mucho más cuidado. En el caso de columnas centrales lo propio, vean, este perímetro crítico ahora se va a encontrar alrededor de toda la columna. Entonces ahí tenemos ese valor. Algunos casos especiales, como les decía, probablemente tenemos límites de propiedad como habíamos indicado anteriormente. Si tenemos ese caso, por ejemplo, pues lo único que debemos hacer es simplemente encontrar estas nuevas distancias Y, que va a estar definido por esto, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso siempre en función a esta condición. B más D debería de llegar a este punto donde esta diferencia va a ser igual a D medios menos esta distancia Y. Y en función a esos valores de Y ahora calculados o conocidos, pues podemos encontrar también el perímetro crítico. Ya entonces aquí no hay mucho que decir, solamente es un poco de álgebra que se debe realizar. Otro caso súper especial, un caso especial de columna de esquina que tiene límites de propiedad en dos lados, por ejemplo, que puede ser un caso bastante común.
Entonces, de igual manera, bajo el mismo principio, determinamos la distancia y definida por este lado, y la distancia x, en este caso, para la otra dirección, ¿verdad? Y el perímetro crítico pues va a quedar ya en función a esas dos nuevas variables. Entonces, son casos especiales que pueden ocurrir, pero aquí tenemos también la solución. Bien, una vez que hemos encontrado ya el perímetro crítico, pues realizamos la verificación al cortante. ¿Por qué hemos encontrado primeramente ese perímetro crítico? Porque es un dato importante para encontrar seguramente el cortante último que viene aquí definido en esta relación. ¿Ya? La verificación que debe ser realizada es de que la cortante que absorbe el concreto debe ser mayor o igual a la cortante última calculada para cada condición. ¿Ya? Entonces, ¿cómo determinamos en este caso la cortante última? Con esta relación. Entonces vean que es una ecuación bastante simple, donde en este caso ya tenemos la carga última mayorada, esto lo hemos calculado previamente, es un dato conocido, incrementamos un factor de reducción, en este caso por corte, que en la práctica por lo general utilizamos esto igual a 0.75, aunque debo aclararles que esto debe ser obtenido a partir de la normativa utilizada. ¿Ya? Entonces hay algunas condiciones, pero para cortante por lo general utilizamos 0.75 y aquí vemos lo que aparece, por ejemplo, el perímetro crítico que habíamos calculado previamente y el canto que nosotros nos hemos dado, hemos adoptado ese valor de canto. Entonces, con estos tres datos, canto adoptado más perímetro calculado y la carga última calculada y un factor que ya es constante, pues podemos encontrar cuál va a ser la cortante última que me va a estar transmitiendo cada columna. Noten que tenemos varias columnas, ¿verdad? Bueno, ya no he colocado aquí el esquema, pero nos recordamos que son varias, entonces debo verificar para aquellas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace en realidad? Ya, aquí dice, muy bien, previo, antes de hacer esa aclaración, me voy a venir a este punto donde me dice, la cortante proporcionada por el concreto, debe ser definido de acuerdo a la normativa de diseño. En este caso, la ACI en su versión 14, y esa normativa seguro que nos presenta estas tres posibles situaciones de cortante del concreto. Hay tres condiciones en las cuales debemos nosotros verificar, o sea, que estos valores sean mayores o iguales a esta condición. Aquí viene algunas aclaraciones relacionadas en relación a estos valores que aparecen acá, por ejemplo, beta. Aquí nos dice la relación entre el lado largo y el lado corto de la columna, están relacionados con las dimensiones de la columna. Luego aquí aparecen los factores de alfa sub s que aparecen en la segunda ecuación, alfa sub s, son parámetros que dependen de la posición de la columna. Si es una columna de esquina, por ejemplo, ese valor va a ser igual a 20. Si es una columna de borde, pues va a tomar un valor de 30. Y si es una columna central, interior, pues ese valor debería de tomar, no es 20 acá, este es un error de typeo seguramente, debe tomar un valor de 40. Y bien, creo que ya después todos conocemos la resistencia característica del hormigón, F' sub C, que aparece también en las tres ecuaciones. Acá tenemos el perímetro crítico, el canto útil de la zapata, etcétera, etcétera. Ya son datos conocidos. Sin embargo, siempre es bueno irnos a la normativa, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si, por ejemplo, revisamos a la macana? He apretado un botón sin querer, ya, y que creo que ha hecho que
Deje de compartir, ¿verdad? Sí, que no se ve. Ahora Sí, sí, ingeniero. vamos a... Voy a volver a compartir, perdón. ¿Dónde estábamos? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Muy bien, entonces, pero siempre es bueno verificar lo que dice la normativa, ¿ya? La normativa que nos dice, pues vamos a irnos directamente a algunos puntos donde ya he marcado. Primera cosa, de manera práctica. Dice el miembro sin refuerzos para cortantes, se supone que el cortante lo resiste el alma del concreto. ¿Eso qué significa? Significa que básicamente nosotros tratamos de que el hormigón absorba todos los esfuerzos cortantes a la zapata, tratando de evitar el colocar, por ejemplo, el refuerzo de acero por cortante. Y entonces tratamos de que el hormigón absorba todo aquello. Eso lo dice la normativa misma. Eh, Otro punto que resaltamos acá, relacionado con la resistencia al cortante en dos direcciones, que es nuestro caso que estamos estudiando, dice el esfuerzo cortante mayorado en miembros en dos direcciones debido al cortante y la transferencia de momentos se lo calcula de acuerdo a los requisitos de la sección 844. ¿Ya? O más bien en la sección 22.6, aquí nos está referenciando a alguna sección específica. ¿Ya? Entonces, la sección 22.6, pues ahora sí podemos irnos a esa sección 22.6, que aquí nos indica y nos dice claramente, la resistencia nominal al cortante para miembros en la dirección sin refuerzo a corte, y aquí aclara sin refuerzos a corte, se debe calcular con esta verificación, ya donde aquí tenemos que la cortante, en este caso nominal, va a ser igual al cortante del concreto. Entonces la ecuación que habíamos indicado anteriormente. Un punto adicional acá, que queda remarcado aquí en este punto, es el siguiente. Nos dice el cortante en dos direcciones debe ser resistido por la sección con una altura D, un canto útil, y un perímetro crítico supuesto de B sub 0 que se extiende completa o parcialmente alrededor de la columna, carga concentrada o área de sección, lo que hemos visto, columna de esquina, lateral y central, etcétera. Hemos visto cómo calculamos aquello. Entonces, aquí nos está diciendo que sí deberíamos haber hecho aquello. Para la verificación dice, vean, el cálculo de la cortante por el concreto, ¿verdad? Para el cortante en dos direcciones, pues debe ser realizado de acuerdo a estas tres condiciones, A, B y C, que básicamente son las que aparecen en nuestra ecuación, pero en otro sistema de unidades. Ya obviamente esta normativa acá nos está trabajando, por ejemplo, en unidades de megapascales para la resistencia a la compresión simple, y ya vamos a ver que las otras ecuaciones que hemos visto anteriormente están en otras unidades. Sin embargo, aquí aparece un poquito de estos factores lambda. Aquí aparecen unos lambdas que en el texto no nos muestra. Sin embargo, este factor lambda está relacionado con el tipo de hormigón. Ya generalmente hormigones de peso liviano, existen hormigones de peso liviano, hormigones de peso normal y hormigones seguramente mucho más pesados. Entonces, este factor lambda está relacionado con ese valor. Y vamos a aclarar ahora cómo llegamos al otro punto. Nota, dice beta, bueno, aquí alguna aclaración adicional. Beta es la relación del lado largo con el lado corto de la columna. Alfa, pues está de acuerdo con esta sección 22653, que es esta, donde nos dice, vean que sí es 40 para las columnas interiores, 30 para las de borde, 20 para las de la esquina. Entonces aquí tenemos pues esas condiciones. Entonces, muy bien, aquí tenemos creo que todo controlado y finalmente observamos la relación de las unidades. En el texto, obviamente, ustedes
cuentan directamente con esto simplemente, ya que tiene que ver simplemente con esas unidades. Por tanto, la resistencia a la compresión del concreto debe ser introducida en estas ecuaciones en unidades de kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, con eso, pues creo que queda aclarado ese punto. Lo único que nos faltaría ver es los factores lambda, y la aclaración, pues, se la presenta en esta tabla 19242, ¿verdad? El factor de modificación de lambda, y como les dije, pues, puede tener algunos valores, entre 0,75, 0,85 hasta 1 en este caso, pero para hormigones de peso normal o concreto de peso normal, este factor se adopta igual a 1. Por tanto, el diseño que aparece en este caso en el texto está considerando que el hormigón debe ser de peso normal. Si yo considero que el hormigón no va a ser de peso normal y por ejemplo va a ser de peso liviano, entonces ya debería de aplicar este factor que aparece, o estas condiciones que aparecen acá. Por cierto, ya no es tan directo, hay que tener mucho cuidado en las interpretaciones de la normativa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Desde mi punto de vista, bueno, personal, yo incorporaría el factor lambda en esas ecuaciones, así como aparece acá, en las ecuaciones que ustedes tienen, aclarando obviamente el uso correcto del factor lambda. Ya, entonces, era simplemente algo que quería un poco complementar en relación a estas verificaciones. Ya, aquí no aparece el factor lambda, no en ninguno de los casos. Pero bien, hemos visto que sí, efectivamente estamos cumpliendo con las ecuaciones y son las que relacionan además. Y aquí deberíamos aclarar también, la resistencia especifical del concreto debería de estar en unidades de kilogramos. Esto sí, deberíamos tal vez anotarlo. Estas ecuaciones van a ser válidas simplemente para esta condición: kilogramos fuerza entre centímetro cuadrado. Esas son las unidades en las cuales debemos trabajar en estas ecuaciones. Bien, hecha esa aclaración, pues ya tenemos esta condición, ya sabemos que debemos alcanzar esto, ya debemos hacer que se cumpla, ya sabemos cómo calcular la cortante última, y esto también lo podemos calcular para 3 valores. ¿Qué hacemos? Dice, se debe elegir el menor valor de estas 3 expresiones. De estas 3, definimos el menor valor para su comparación. El menor valor que nos dé cualquiera de estas 3 ecuaciones, pues la vamos a comparar con esta de acá. Eso es lo que nos dice. Las verificaciones deben ser realizadas en las columnas más críticas. Esto en aras de simplificar un poco la tarea. Debo identificar cuál es el máximo valor, por ejemplo, de la carga última que corresponde a las columnas centrales, y tomar simplemente ese valor y verificar mediante estas ecuaciones. Para las de la esquina lo mismo, laterales lo propio. Pero debo tener esas verificaciones para los 3 tipos de columnas: centrales, esquina y laterales. Siempre debemos tener esas verificaciones. Seguidamente realizamos ya la verificación a la rigidez de la losa, sobre todo para estar seguros, para estar seguros de que el método que estamos utilizando, el método rígido ahora que estamos viendo, pues sea el correcto, ¿verdad? Entonces, para realizar la verificación desde la rigidez de la losa, pues voy a necesitar determinar este factor lambda, que se encuentra en función a un valor de Ks sub i, que a la vez es función del coeficiente de balasto, por cierto. Ya, ahora lo vamos a aclarar. El ancho de franja definido, aquí para la verificación de la rigidez debo definir anchos de franja de trabajo, y ya aquí el esquema nos los estaba mostrando,
que generalmente son definidos justo por el centro, ya por el centro entre columna a columna, como estamos viendo acá. Entonces defino distintas franjas de ancho en ambas direcciones. Y estas dimensiones de B pues van a resultar ser, por ejemplo, este ancho de banda. Aquí seguro que voy a tener otro ancho de banda muy diferente, vean, mucho más ancho. Probablemente si es simétrico, este va a ser igual a este otro. Pero la idea es entender que definimos los anchos de banda de esa manera. Necesito también conocer, por ejemplo, el módulo de elasticidad del concreto en este caso, que seguramente va a ser, es fácilmente calculado esto como la relación de, nosotros estamos acostumbrando de a 15.100, creo, 15.200, algunas normas, etcétera, de la resistencia a la compresión del concreto, ¿verdad? Entonces, con eso encontramos el módulo de elasticidad del concreto. Y por otro lado debemos calcular la inercia de la franja. Si yo considero esta franja, pues voy a tener que una base, por ejemplo, que tiene una base B y seguramente va a tener una altura H también definida esta franja. Entonces puedo determinar el momento de inercia fácilmente. Una vez que determino este factor lambda, pues ahora digo, debo verificar esta. Esta es la condición básica en realidad, donde L básicamente es la luz libre entre columnas, o sea, esta distancia de acá resulta ser, por ejemplo, L, la luz libre entre las columnas. Entonces dice, esa luz libre debe ser menor a 1.75 dividido entre este factor lambda. Si eso se cumple, entonces decimos que esto es el método rígido que estamos adoptando, es el correcto y todo va a funcionar muy bien. ¿Ya? Aquí tenemos un poco de estas, de la aclaración de estas, del momento de inercia. Ya conocemos la ecuación. De ese factor, en este caso Ks sub i, que les decía, es función de alguna manera del coeficiente de balasto. ¿Ya? Y además es práctica común que el coeficiente de balasto, si no tenemos un dato reportado, pues podemos adoptar como 0.5 veces la capacidad admisible del terreno, por cierto. Esto es algo que se conoce, conocemos esa relación, por tanto puede ser fácilmente calculado. La relación, en este caso el factor S, aquí aparece un factor de forma, ¿ya? Puede ser calculado con las siguientes ecuaciones. Aquí están los factores de forma S, que involucran el ancho de franja, ¿ya? Principalmente. Y aquí otro factor N que también está relacionando a la forma. Noten acá que de alguna manera se introduce esa no uniformidad de distribución de presiones en el terreno. Nos dice para suelos granulares, pues utilice esta ecuación para definir este valor. Para suelos cohesivos, pues utilice esta otra ecuación, donde N debería de ser igual a la relación entre la longitud L de la franja dividido entre el ancho de franja B, y con eso un poco también cubrimos ese aspecto de no uniformidad. Ya entonces aquí tenemos todas las condiciones. Ahora sí conocemos todas las ecuaciones y simplemente debemos realizar la verificación de la luz libre. Voy a escribirle acá que debe ser menor a 1.75 dividido entre ese factor lambda. Las verificaciones deben ser realizadas para todas las franjas de la luz. En el esquema hemos definido 6 franjas, por tanto, para las 6 franjas debemos verificar que se cumpla esto, para todas. Si no se cumple ni alguno, pues debo realizar ajustes. Y el ajuste consiste en esto. Si no se cumple la condición, entonces debemos incrementar el canto útil que yo he adoptado al inicio. O si veo que es muy antieconómico, cambio, me voy por el diseño del método flexible, que es lo siguiente que deberíamos ver como contenido. Ahí tenemos ya las conclusiones.
El análisis de esfuerzos, bueno, esto ya es un poco más de hormigón mismo, ¿ya? Entonces esto lo vamos a tal vez pasar bastante rápido. Ya el análisis mismo de esfuerzos, pues uno lo puede realizar ya para ver cuál va a ser el refuerzo de acero, por ejemplo, en distintos lugares, con la única consideración acá de que se toma una franja, ya se considera una franja de la losa, y se considera que esa franja se va a comportar como una viga, pero una viga en este caso sería una viga invertida, donde los momentos positivos, por ejemplo, van a venir a esta dirección y los momentos negativos se van a venir a esta otra dirección. Entonces, ese es el único cambio, la única consideración que se tiene, y pues a partir de estas consideraciones nosotros podemos ya definir el refuerzo de acero necesario en función a esto. Ahora, ¿cómo determinamos los momentos máximos positivos y negativos, como estamos viendo? Pues para esto podemos utilizar seguramente algún programa de ayuda, que es lo más común en la actualidad. Anteriormente utilizábamos la relación de la carga última que se transmite a esta franja y tomábamos, por ejemplo, para este caso, si y más no me equivoco, esto debería de ser 1 dividido entre 14 multiplicado por la carga última, en este caso, multiplicado por L al cuadrado, ¿verdad? Antes se utilizaba esto, en la actualidad ya no utilizamos mucho esto, sino que vamos más a los programas numéricos y de ahí extraemos estos valores, ¿verdad? Entonces, podemos ir por cualquiera de los caminos y luego definimos o determinamos el refuerzo de acero necesario para cada condición. ¿Ya? Entonces, como estamos haciendo un análisis a flexión, en este caso phi va a tomar un valor de 0.9, lo único. Luego debemos verificar las condiciones de refuerzo mínimo. Obviamente que ese área mínimo debe ser cumplido por temas constructivos, y esto ya sabemos que debemos al menos colocar este refuerzo, ¿verdad? En el caso de que requeramos un área menor a esto por las condiciones, pero al menos debemos colocar estas condiciones de área mínimo. Lo mismo para las condiciones de corte. Vean, aquí dice el corte último, pues va a ser definido ahora con estos valores de canto ya definidos, ¿verdad? Y los anchos de franjas que ya habíamos encontrado anteriormente. Entonces esto es un poco más de repaso de hormigón, ¿verdad? Aquí donde finalmente debemos verificar que la cortante última debe ser menor a la cortante absorbida por el concreto, ¿verdad? Entonces esto ya es más para definir los refuerzos. Hasta aquí pues estaríamos concluyendo con esta primera parte en realidad de este capítulo, ¿ya? Y ya luego seguro la siguiente semana vamos a continuar. La verdad se nos ha ido la hora. Les quería mostrar un ejemplo de aplicación de esto en una planilla Excel. Lamentablemente se nos ha pasado el tiempo. Pero lo que voy a hacer es, para que ustedes un poquito lo vean, en el Classroom, en la plataforma, lo voy a subir tanto el contenido de esto, de las presentaciones, como la planilla Excel de aplicación práctica. ¿Ya? No está en una versión, obviamente, final esa planilla, lo he elaborado simplemente a título ilustrativo, y probablemente tal vez la siguiente clase dediquemos un par de minutos a analizar, digamos, esa planilla de manera rápida. ¿Ya? Entonces, bien, si tuvieran alguna consulta hasta acá, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Una consulta. Adelante, por favor. Es lo siguiente, en la verificación que hacemos por la rigidez de la losa, al hallar el factor N, nos dice que es una relación entre L, entre B. Esa L es la longitud entre los ejes de la columna, ¿verdad? Vamos acá. Esta de acá. Sí, exacto. Esa longitud es la que se encuentra entre los ejes de nuestras columnas, ¿verdad? ¿O es entre las caras de las columnas? No. A ver, entendamos bien dónde estamos haciendo la verificación. Estamos haciendo en una franja, ¿ya? En una franja.
Por tanto, la franja deberíamos de verlo de esta manera. Aquí está. La voy a remarcar para aclarar esto. Tal vez sí se me pasó y no les, tal vez aclaré muy bien. Esta es una franja en esta dirección. ¿Ya? Esta es una franja de análisis que estamos realizando. Vean que tenemos una franja en esta dirección, tres franjas en la dirección X. Tenemos 3 franjas en la dirección Y, 1, 2, 3 franjas de la misma manera, ¿verdad? Aquí, perdón, 1, 2, 3, podría también remarcarlo si quiero, esta otra franja. Son 6 franjas que he definido en esta losa. ¿Qué es B? Eso creo que está claro, es el ancho de esta franja, y L resultaría ser toda esta distancia. Esta resultaría ser L en ese caso. Si estoy trabajando en esta franja de acá, por ejemplo, pues B va a ser esto. Bueno, aquí ya lo tenía. Y L va a ser todo esto. Eso es L. ¿Ya? O sea, no estamos haciendo el análisis solamente aquí. Entonces, estamos haciendo para toda la franja. ¿Te quedó claro ahora sí? ¿Eso quedó claro? Sí, ingeniero, gracias. Excelente. Muy bien. Si hubiera alguna otra consulta. Muy bien, creo que no. Entonces, en un momento más yo lo voy a subir a la plataforma del Classroom, todo este contenido que hemos visto, y también esa planilla Excel de aplicación práctica. Me gustaría que ustedes lo miren, ¿ya? Lo miren, vayan viendo. Yo me he dado algunos valores simplemente ahí. Ustedes vayan viendo y traten de entender en función al contenido que hemos desarrollado. Y la siguiente clase, pues en los primeros minutos, pues vamos a tal vez aclarar algunas cosas que no queden muy claros ahí. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, pues que tengan muy buenos días, buen resto del día y un excelente fin de semana. Ya conmigo nos vemos, bueno, con ustedes el día miércoles todavía, ¿verdad? Hasta el día miércoles entonces.